El Instituto Electoral del Estado de México presenta. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Muy buenas tardes, auditorio. Este es su programa de radio Detrás de tu voto hay muy buenas noticias del Instituto Electoral del Estado de México, transmitiendo en vivo desde el Centro de Producción Audiovisual del IEM. En esta ocasión trataremos el tema candidaturas independientes y procedimiento para el registro de un partido político local. Para los internautas, mi nombre es Lidia Hernández, reportera del Diario de Toluca, y esperamos sus comentarios y sus sugerencias a través de la página del Instituto www.iem.org.mx, en el teléfono 01800-712-4336 o en las páginas de redes sociales como Facebook, que es IEM en altas, espacio oficial, y en Twitter @IEM_MX. Este día trataremos este tema de candidaturas independientes, por lo cual nos acompañan el subdirector de Atención a Organizaciones y Partidos Políticos, el maestro Juan Manuel Jiménez Hernández. Gracias. ¿Qué tal, Lidia? Buenas tardes. Y la líder de proyecto del Departamento de Atención a Organizaciones de Ciudadanos, la maestra Fabiola Flores González. Gracias, muy buenas tardes. Gracias por su asistencia. Este es en el tema de candidaturas independientes y procedimiento para el registro de un partido político local. Pues empezaremos por el principio. ¿Cuándo surge esta reforma constitucional en materia electoral que impulsa la candidatura independiente? Bueno, es muy interesante este asunto porque viene una trayectoria del año 2005 ya formal, con iniciativas presentadas en el Senado, con la intención de dar esa participación a los ciudadanos sin que medie un partido político para la postulación de candidatos. Después de esto surgen pues algunos debates en las elecciones federales y se concreta ya por el año pasado, en el 2012, 9 de agosto del 2012, en el cual ya el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues hacen este empuje al criterio legislativo sobre la participación del ciudadano, ya postulándose para un cargo de elección popular. Y es con este decreto que es aprobado por el Congreso de la Unión, repito, a partir del 9 de agosto del 2012, que ya obligan a las legislaciones en las entidades federativas a hacer esta modificación en sus leyes secundarias. Y esto nos impacta precisamente ahora en estos procesos que acabamos de ver que se celebraron en la jornada electoral 7 de julio del presente año, ¿no? Que tuvimos la participación de 14 entidades con elecciones, tanto de ayuntamientos, diputados y de algunos gobernadores. Y es la época reciente en la que nosotros ya contamos con este antecedente constitucional que nos va a permitir la entrada de conceptualizar lo que es una candidatura independiente. La participación, entendámoslo como la participación de los ciudadanos postulándose por sí mismos, cubriendo ciertos requisitos que se van estableciendo conforme las legislaciones vayan teniendo esa adecuación al marco constitucional. Como se lo mencionaba, el domingo pasado fueron elecciones en 14 estados del país. En este sentido, ¿qué requisitos deben cumplir estos candidatos independientes para registrarse como tales? Bueno, en sí tenemos este antecedente de principalmente dos estados, Zacatecas y Quintana Roo, en los que ya, dada la premura con la que se inician en otras entidades federativas, pues no es posible hacer las reformas a su constitución local y a sus leyes secundarias, porque en muchos casos el proceso electoral inició en noviembre del año pasado. Entonces, si consideramos el plazo de que a partir del 9 de agosto del 2012 se da la reforma constitucional y en el artículo transitorio tercero de este decreto se establece que en un plazo no mayor a un año las entidades federativas tendrán que hacer sus adecuaciones, nos encontramos con un conflicto. Muchos de las legislaciones locales, las constituciones locales, establecen que no pueden hacer reformas una vez iniciado el proceso electoral. Entonces esto pues impidió a muchos estados poder realizar esas reformas para que se aplicaran en este proceso electoral del 7 de julio del 2013. Tenemos el caso de Zacatecas, que sí se lo permitió. Tenemos el caso de Quintana Roo, que inició su proceso electoral en marzo
Entonces, 90 días antes, como lo establece su Constitución, tenía que establecer las reformas. Y lo consigue, la fecha límite era el 16 de diciembre del 2012. Ellos lo consiguen el 7 de diciembre de noviembre, 22 de noviembre y 7 de diciembre del 2012. Pero dada esta dinámica de cambios al vapor que los obligó a implementar ya esta candidatura ciudadana, pues se fueron dando ciertas reformas que pues no fueron de todo acabadas, ¿no? Una de estas es pues los requisitos que tenían que cubrir los ciudadanos para poderse registrar como candidatos independientes. Entonces, pues esto nos genera cambios que obliga la Suprema Corte en el sentido de que pues garantizaran los derechos de libertad de asociación y de participación política, porque ahí es qué es un partido político local y qué diferencia tiene con un candidato independiente. Y vienen muchos conflictos legales, como por ejemplo el financiamiento público, o si tienen participación de representación proporcional una vez que obtienen las segundas mayorías, ¿no? Todos estos aspectos, el Estado de Quintana Roo se enfrentó, pero ya en el desarrollo del proceso electoral. Tenemos algún caso de que, pues ya dado el plazo, iniciado el plazo para el registro de candidatos, recurren el acuerdo del Consejo General y los órganos jurisdiccionales modifican estos requisitos. Se concluye que tiene que ser el nombre, un domicilio para recibir notificaciones, acreditar un representante para que reciba esas notificaciones, acreditar un representante para que pueda dar cuenta del origen y monto de sus recursos, su aplicación de los recursos, y además, pues, ciudadanos que lo respalden. Aquí viene también uno de los requisitos, ¿no? ¿Qué requisitos deben de tener o cubrir estos ciudadanos que van a respaldar al ciudadano? ¿Va a ser el ciudadano su imagen o va a ser a través de un emblema? Y se acuerda que a través de un emblema para no vulnerar los derechos de los partidos, cuidando que no tengan los colores, por ejemplo, ¿no? Y todos estos aspectos como requisitos se van estableciendo, pero ya de manera que la dinámica del proceso electoral los obligaba. En el camino. En el camino, situación que ahora a nosotros, las otras entidades federativas, pues tenemos la oportunidad de observar cuáles fueron los principales errores, cuáles son los criterios que emitió la Suprema Corte, la Sala Superior de la Suprema Corte en este sentido, ¿no? ¿Cuáles fueron los criterios que se emiten en las sentencias de los recursos, de los juicios que se interpusieron para evitar vulnerar estos derechos, ¿no? Y que los requisitos pues sean de la manera más objetiva posible. Y pues sí, como usted lo comenta, se observan esos errores que cometieron o que estuvieron presentes en esos dos estados de la República. Así es. Y que los demás deben aprender y que también ver en cada legislación local, ¿no? Porque finalmente no todo está homogeneizado. Así es, no está homogeneizado. Tenemos estos dos antecedentes ahorita ya con las nuevas reglas que obedecen a la reforma constitucional del artículo 35 en su fracción segunda. Pero hay muchos otros como partidos políticos locales que en las entidades han permitido estos partidos políticos locales y que pues finalmente representan esos liderazgos locales, ¿no? Que los candidatos independientes tienen ahora como alternativa, si no disponen del apoyo de uno de los partidos políticos, ya sea nacional o local, pues puedan accesar directamente al registro, cubriendo esos requisitos de pues el respaldo ciudadano, ¿no? Y ese respaldo ciudadano nos puede variar. Cada entidad federativa puede establecer los criterios para que se determine el número con el cual tienen que acreditar que de verdad tienen ese respaldo ciudadano, ya sea a nivel municipal, a nivel distrital o a nivel estatal. Ya hablando de este tema, ¿qué diferencia existe entre la candidatura independiente, la candidatura común, el candidato ciudadano, las coaliciones y un partido político, pues ya que todos conocemos como institutos políticos ya formados desde hace más de 80 años? Pues en primer momento podemos hablar del criterio emitido por las sentencias de la Suprema Corte, ¿no? En el sentido, la principal diferencia de un partido político es permanente y un candidato independiente es temporal. Esa es la diferencia que nos va a permitir dar la línea entre derechos y obligaciones de uno y otro. ¿Cuáles son los derechos y las obligaciones? Pues, financiamiento público, participación, periodos de participación y administración de recursos. Un candidato común
es aquel que postulan varios partidos políticos, ¿sí? Es un candidato que tiene el respaldo de varios institutos políticos, entonces ahí pues tiene también el respaldo de los grupos, equipos y financiamiento de sus partidos políticos. Es uno por muchos. El candidato que va por una coalición es el contrario, son muchos partidos políticos que se unen para postular un solo candidato, ¿sí? En cuanto a los partidos políticos locales, pues tenemos la representación local, tienen que cubrir los mismos requisitos que les establezca la Constitución, que van más allá por el carácter de permanente. Entonces, pues ya tienen que ver a largo plazo sobre requisitos de permanencia, participación y representación ciudadana. Y esto pues rompe con el esquema y la visión de que es un candidato común, el candidato que va por todos los partidos políticos, el candidato de coalición, que es un solo candidato por los partidos, y los partidos políticos locales. Entonces ya se abre el abanico de posibilidades que tenemos como ciudadanos para poder acreditar ante la autoridad electoral que tenemos un respaldo ciudadano que avala nuestra candidatura para un cargo de elección popular. Y en este caso las candidaturas independientes, por ejemplo en Quintana Roo, pues tienen que tener ese respaldo, ¿no? De al menos el 2% de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, ya sea en el municipio, en el distrito, o si es candidato a gobernador, pues tendrá que tener el 2% del padrón electoral del estado, pero acreditando el 2% igual o mayor en todos los distritos, para evitar la trampa de que pueda obtener el 2% del padrón electoral en el estado, pero nada más de 2 o 3 distritos, ¿no? Entonces los obligan en Quintana Roo, y son cositas que se ha estado enfrentando y que le está corrigiendo la plana a los tribunales, ¿no? Que nosotros ya podemos ahorita observar y que ya tenemos muy clarito la diferencia. Por ejemplo, para el Estado de México, ¿cuántos partidos políticos registrados ante el IEM existen? Y de estos, por ejemplo, ¿cómo se figura, cómo se tendría la figura de la candidatura ciudadana? Bueno, habrá que diferenciar candidatura ciudadana y candidatura independiente. La Constitución nos marca la candidatura independiente, pero le voy a ceder el uso de la palabra a la maestra Flores, porque ella es la que nos maneja todos los antecedentes de los partidos políticos locales en el Estado de México, y ella tiene muy clarito todos los antecedentes que se han dado y la representatividad de ciudadanos que han sido postulados, incluso algún líder de un partido político local ha sido postulado como candidato ciudadano, ¿no? En el Estado de México. Pues, si gusta, le cedemos la palabra. Maestra. Gracias. Bueno, en el Estado de México han existido 4 partidos políticos locales. El Partido del Pueblo Mexiquense, que desde 1996, Parlamento Ciudadano, que obtuvo su registro en 2002, el Partido Unidos por México, que obtuvo su registro en 2004, y el reciente, que quizás es más conocido por los radioescuchas, el Partido Futuro Democrático, que obtuvo su registro en el año 2008. Aquí, por ejemplo, en el caso de Parlamento Ciudadano, que es donde yo me incorporo a esta materia electoral, cuando ya había obtenido su registro, pues bueno, desgraciadamente pierde el registro en el 30 de noviembre de 2003 porque precisamente no obtiene el 1.5%. Sin embargo, había ganado una regiduría en algún municipio y obviamente los cargos siguen, se respetan, ¿no? Aquí lo curioso es que los partidos políticos locales se ha observado que no subsisten más de un proceso electoral. Sí, es un común denominador. En mi particular perspectiva obedece a que posiblemente habría la necesidad de incrementar el número mínimo de afiliados. Se pide 200 ciudadanos afiliados, pero estamos en un estado donde crece sobremanera pues la lista nominal, ¿no? Entonces yo atribuyo, esa es mi hipótesis, que ese es el motivo. Entonces habría la necesidad de subir, a mi juicio, este requisito mínimo, ¿no? Regresándome un poquito a la primera pregunta que hacías de la reforma constitucional y las candidaturas independientes, a mí me parece que esto es un gran avance en materia electoral. Como atinadamente lo menciona el maestro, tenemos desde 2005 antecedentes
Pero creo que el empujón más grande para que se instituyan las candidaturas independientes es el caso de Jorge Castañeda, que recordemos que es conocido realmente por la sociedad en general, ¿no? Aunque la sociedad no tenga participación en la política, salía en todos los medios, ¿no? Uh-huh. Entonces, él presenta su juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y precisamente es cuando ya el Estado mexicano empieza a analizar la necesidad de reformar la Constitución para permitir que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a ser votado, no nada más a través de un partido político, sino de manera independiente, ¿no? De hecho, en esa resolución que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahí se establece y se dice, bueno, cualquier estado puede libremente determinar si se instituyen las candidaturas independientes o no, pero de preferencia deben existir para que exista una real garantía de los ciudadanos de su derecho a ser votado, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente se comenta, yo tuve la oportunidad ahora con las redes sociales, de ver muchos comentarios donde aplaudían que ya, por ejemplo, en el Estado de México se comenta que ya en agosto estaremos ya empapados o se dará la reforma para ya que el instituto se ponga a trabajar en las candidaturas independientes, ¿no? Uh-huh. También es un tema muy debatido el hecho de que existan opiniones de que es un poquito en desventaja que el candidato independiente con los partidos políticos, porque, por ejemplo, un candidato postulado por un partido político, ya lo vamos a ver más adelante, existe todo un procedimiento, ¿sí? Certero que va a legitimar la existencia de ese partido político en nuestro caso que vamos a analizar local, y cómo llega un ciudadano así casi de la nada y ya bueno, ya aquí vengo a participar, ¿no? Uh-huh. Pero finalmente, si lo vemos desde el punto de vista de que el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos políticos, pues bueno, es un gran avance. Ya sería una cuestión del legislador y de la competencia del instituto que se vigile realmente que no exista esa desventaja de los candidatos postulados por partidos políticos y los candidatos independientes, ¿no? Uh-huh. Y entre esas ventajas o desventajas, ese equilibrio que debe de haber también está en el financiamiento, ¿no? Así es. Que tienen que analizar precisamente para el Estado de México en el futuro lo que se va a presentar. Es correcto. ¿Cómo se traduciría para que el auditorio lo entienda? ¿Cómo se les dan las administraciones a los partidos políticos y cómo sería para un candidato independiente? En este caso, el maestro tiene mayor información. Sí, es un poquito complicado. El partido político local tiene acceso a una gran bolsa, ¿no? Los partidos políticos de nueva creación, de esa gran bolsa que se les otorga a todos los partidos políticos, que resulta de una ecuación que se formula mediante el número el padrón electoral por el número de ciudadanos y se multiplica por un porcentaje en determinadas, en cada una de las entidades federativas es diferente, uh-huh. Pero un porcentaje del salario mínimo. Entonces, si multiplicas eso, te sale una gran bolsa, de la cual, en nuestro caso, el 70% lo distribuyes de manera equitativa con respecto al peso electoral de los resultados de los diputados y el 30% de manera igualitaria. Uh-huh. Y no hay problema, o sea, ahí los partidos políticos locales tienen de esa gran bolsa derecho al 2% del financiamiento público, y en campañas electorales pues, se les da el doble. Uh-huh. En cuanto a candidaturas independientes, es uno de los conflictos legales a los que se enfrentó Quintana Roo, porque si bien es cierto, uno de los criterios que se emite por parte de los órganos jurisdiccionales es, vamos a ver la temporalidad. Se van a participar en campañas, pero nada más no tiene derecho a gastos permanentes como los partidos uh-huh. políticos. Entonces, ahí se les da nada más el 30%, o sea, tienen acceso a ese 30% igualitario. Ese 30% igualitario corresponde a una suma de 1,480,000 y tantos mil pesos, ¿no? De esos, ¿cómo lo van a distribuir a los candidatos ciudadanos? Pues hacen una ecuación muy sencilla. Dicen, vamos a ver, ¿en dónde va a participar? Si va a participar en un municipio, y te pongo el ejemplo de un intermedio de Quintana Roo, donde tienen el padrón electoral de 137,000, 138,000 ciudadanos, ¿no? Está su padrón electoral. Ese padrón electoral, ¿qué porcentaje representa con respecto al padrón electoral total del Estado?
Y esa ecuación se hace en una simple regla de 3. Si le corresponde el 16%, o sea, ese padrón electoral representa el 16% del total, entonces de ese 1,488,000 se le va a dar ese mismo porcentaje, la cantidad que resulte del 16%, ¿no? Uh-huh. En este caso se les dio, son aproximadamente 130,000 pesos más o menos. No, 239,000 pesos. Uh-huh. Este es el equivalente del financiamiento que se les va a dar de total a cada candidato independiente. Si esto lo compensamos y lo ponemos en una balanza, por ejemplo, con el financiamiento público del 2% que un partido político local tiene, y te pongo el caso de Coahuila, le están dando 148,000 pesos mensuales de financiamiento. Uh-huh. Entonces, si un municipio intermedio de Quintana Roo, con un padrón electoral de 157,000 ciudadanos, tiene acceso a 239,000 pesos, ¿qué condiciones va a tener con un partido político local que tiene ese 2% fijo y que corresponde a aproximadamente 148,000 pesos? Hay una disparidad y es ahí donde los partidos políticos pues recurren ante los tribunales y dicen, bueno, vamos a hacerlo más equitativo, ¿sí? Y ahí es donde se está construyendo esas ecuaciones para que sea equitativo el financiamiento público, y ese es el primer conflicto legal al que se enfrentan, ¿no?, los partidos políticos. Uh-huh. No está resuelto, y es una de las tareas que nosotros tenemos que implementar, estudiar, analizar y proponer para que no caigamos en esa disparidad que rompe con el equilibrio de la participación de los candidatos, ¿no? Uh-huh. En el Estado de México no lo tenemos resuelto. Estamos analizando todas estas situaciones para que tengamos ese panorama tanto de candidatos independientes como de partidos políticos locales. Uh-huh. Y hasta qué grado nosotros, al momento que hagamos la reforma, que también estamos obligados a hacerla antes del 9 de agosto, pues tengamos esta visión para no incurrir en ese tipo de errores o disparidades, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, el Estado de México vive una realidad muy diferente a cualquiera otra de las entidades del país. Es un estado donde llega más migración cada año de los mismos habitantes de otros estados, tiene ciudades ya muy cosmopolitas, donde se concentra la gente, y hay áreas rurales casi desapareciendo. Entonces, ¿cómo hacer un equilibrio también para los candidatos independientes? Porque finalmente, como bien lo citaban, tiene que ser alguien con una fuerza local. Estamos hablando pues para las candidatos a las alcaldías, que es lo más cercano en nuestras elecciones. ¿Cómo se haría o se pretende hacer este equilibrio? Bueno, ese es otro de los conflictos legales a los que se enfrenta Quintana Roo, que nos llamó mucho la atención para el estudio. En la propuesta inicial de reforma dicen, bueno, tú eres un candidato ciudadano y así te acreditas. Para obtener tu registro, tú me tienes que presentar un respaldo ciudadano. Me vas a presentar al menos el 2% del padrón electoral del municipio en el que quieras participar. Pero va a quedar registrado como candidato independiente aquel que tenga el mayor número de ciudadanos respaldándolo. Esto pues contravenía la equidad de la participación, porque pues los ciudadanos se opusieron. Dijeron, no, si el requisito es cumplir con el 2% del padrón electoral, con eso yo ya lo satisfago, no tienes por qué limitarme y decir que de todos los que tengamos el 2%, el que tenga más es el único que participa. Uh-huh. Esto recurren mediante juicios de protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, y se resuelve en el sentido que efectivamente se estaba vulnerando un derecho. Entonces se hace una reforma en el que revocan esa reforma del Estado de Quintana Roo, y los obligan a que permitan la participación de los candidatos independientes con el 2% del padrón de la circunscripción en donde quiera participar, ¿no? Y esto pues sí es equitativo, porque hay municipios que tienen muy bajo el padrón electoral, y entonces el 2% corresponderá a un mínimo número de ciudadanos con respecto a aquellos, por ejemplo aquí Naucalpan, Nezahualcóyotl, Ecatepec, pues representaría un desequilibrio en ese sentido. Sí. Y en ese sentido tendremos que estar atentos a ver si esa ecuación que ellos están aplicando cabría tomarla en cuenta para el Estado de México, dadas las circunstancias que son completamente diferentes, porque si bien es cierto, otros estados tienen grandes extensiones territoriales con poca población, en el Estado de México pues tenemos entidades, municipios con gran población, ¿no?
Entonces habrá que pensar esta fórmula y esta ecuación, adaptarla a las circunstancias propias del Estado de México. Sí, aunque finalmente está en análisis, pues sí hay que ver lo que hicieron en esta pasada jornada electoral y proceso electoral de los otros estados, para ver qué se rescata de bueno para el Estado de México y qué se modifica para que no le pese tanto al Estado de México. Así es. En ese sentido va precisamente la intención de analizar qué características se han dado en otros estados, cómo les ha funcionado, qué no les ha funcionado, cómo les han corregido la plana, para que tengamos todos esos elementos nosotros que nos retroalimenten en un proyecto de reforma que sea que satisfaga todas las características propias de la candidatura independiente y de la representación. ¿Y en este análisis entra solamente el Instituto Electoral o tienen apoyo de asesores, no sé, con quién más se apoyan? Pues nosotros estamos en ese proceso precisamente de análisis y estudio. Definitivamente el reto más grande pues es para la Cámara de Diputados, ¿no? En este sentido. Y el reto para nosotros como instituto, aunque nosotros ahorita hemos estado previendo cómo podríamos, por ejemplo, adaptar a nuestras actividades, por ejemplo, cómo sería los representantes ante mesas directivas de casilla y demás, estamos a lo mejor previendo algunas circunstancias, pero realmente no sabemos cómo venga esa reforma, ¿no? Y nuestra atribución, pues evidentemente es aplicarla y tratar de lograr ese equilibrio. Pero el primer paso sería ver cómo viene esa reforma y si nos mandata a lo mejor a nosotros emitir lineamientos o reglamentos, pues entonces ya entra el Instituto Electoral a tratar de analizar todo esto. Ahorita el reto es de la Cámara de Diputados y después el reto va a ser para nosotros. Y, por ejemplo, ya que llegue la reforma, ¿cuánto tiempo tiene el Instituto Electoral para tener esos lineamientos que menciona? Por ejemplo, en un decreto que se dio en 2011, nos dieron 30 días, donde se reforma precisamente el procedimiento para constituir un partido político local. En este caso, desconozco cuánto plazo nos darían. Hay que tomar en cuenta también que ahorita no tenemos un proceso electoral a la puerta. A lo mejor no sería tan corto como en ese entonces, ¿no? Pero entonces sí se tendría un poquito más de tiempo y un poquito más de análisis para hacerlo mejor que los otros 2 estados que participaron en la jornada electoral del domingo pasado. Sí, claro que sí. Y definitivamente también es muy atinado tu comentario, porque el hecho de que una fórmula o un criterio haya funcionado para algún estado no necesariamente va a funcionar para ¿no? Entonces nosotros tenemos muy en claro que sí vamos a tomar, como bien dice el maestro, todas esas experiencias, pero tenemos que aterrizarlas definitivamente a las cuestiones sociales de nuestro estado, como tú bien lo comentas. Perfecto. Pues bueno, tenemos que hacer una pausa. Este es su programa de radio, Detrás de tu voto hay buenas noticias, transmitido desde el Centro de Producción Audiovisual del IEM. Invitamos a los internautas de nuevo a entrar en contacto con nosotros y que nos manden sus sugerencias, sus preguntas al teléfono 01800-712-4336, en la página de Facebook IEM oficial y en el Twitter @IEM_MX, para que estén también interactuando con nosotros en este tema de las candidaturas independientes y procedimiento para el registro de un partido político local. En unos momentos regresamos. Muchas gracias. Gracias, Lidia. Gracias. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Entre Todos, un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos por las señales de TV Mexiquense, todos los lunes a las 22 horas. Canal 12, Ocotitlán, Canal 34, Coacalco, Canal 12, Tecupilco, Sky, Canal 146, Cablevisión, Canal 134, Canal 12.1, TV Mexiquense en alta definición y por internet en tvmexiquense.mx.
El Instituto Electoral del Estado de México continúa desarrollando el ciclo de conferencias sobre cultura política democrática y educación cívica 2013. Y en esta ocasión, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, el titular del órgano técnico de fiscalización del IEM, Hernán Mejía López, impartió la conferencia Ciudadanía, Democracia y Globalización, en la que indicó que hoy la construcción democrática y de ciudadanía cobra importancia en una sociedad compleja y multicultural como la mexicana, siendo en sus universidades donde existe un gran potencial para impulsar su desarrollo. En el marco del ciclo de conferencias sobre cultura política democrática y educación cívica 2013, el consejero electoral del IEM, Juan Salvador Ventura Hernández Flores, impartió la conferencia Inducción al Instituto Electoral del Estado de México, ante estudiantes de la Escuela Preparatoria Oficial anexa a la Normal de Tenancingo, con quienes compartió información para destacar la importancia que implica que conozcan y ejerzan sus derechos político-electorales, pues con su participación activa contribuyen a fortalecer nuestro régimen democrático. En sesión ordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó realizar un estudio para perfeccionar el contenido de los formatos de la documentación electoral, así como el programa de permuta para reciclar el papel y cartón en desuso, y el programa del Servicio Electoral Profesional 2013 en órganos centrales. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Entre Todos, un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos por las señales de TV Mexiquense, todos los lunes a las 22 horas. Canal 12, Jocotitlán, Canal 34, Coacalco, Canal 12, Tecupilco, Sky, Canal 146, Cablevisión, Canal 134, Canal 12.1, TV Mexiquense en alta definición y por internet en tvmexiquense.mx. Buenas tardes, auditorio. Seguimos aquí en el segundo bloque del programa de radio transmitido por internet. Detrás de tu voto hay muy buenas noticias desde el Centro de Producción Audiovisual del Instituto Electoral del Estado de México. Este día tratamos el tema de las candidaturas independientes y procedimiento para el registro de un partido político local, donde nos acompañan el maestro Juan Manuel Jiménez Hernández y la maestra Fabiola Flores González, por lo que pedimos al auditorio que nos siga acompañando y enviando sus preguntas al teléfono 01800-712-4336, en Facebook el IEM en altas y espacio oficial, y en Twitter @IEM_MX, todo con altas. Ahora trataremos el tema del procedimiento para el registro de un partido político local. Maestra, preguntarle cómo se encuentra garantizado el derecho de asociación político-electoral en el Estado de México. Gracias. Bueno, el derecho de asociación política sí se encuentra debidamente garantizado en el Estado de México. Se encuentra garantizado desde la Constitución Federal, como lo mencionaba en el bloque anterior el maestro. El artículo 35 establece que todo ciudadano tiene derecho de asociación. Se encuentra plasmado en la Constitución local, en el Código Electoral del Estado de México, y nuestra normatividad en el instituto es el Reglamento para la Constitución, Registro y Liquidación de Partidos Políticos Locales. Pero además merece mención especial ahora esta nueva figura que se ha instituido en nuestro sistema jurídico mexicano por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el control de la convencionalidad, que en materia electoral y en la cuestión estrictamente que le compete al Instituto Electoral del Estado de México es que nosotros no somos una autoridad jurisdiccional, pero para dar cumplimiento a ese control de la convencionalidad tenemos que interpretar los derechos humanos, en este caso el derecho político electoral de asociación, de una manera que favorezca al ciudadano, al gobernado, en el ejercicio de ese derecho político. Y por ese marco jurídico que te comento, este derecho político electoral de asociación sí se encuentra garantizado en el Estado de México. Uh-huh. ¿Existen reformas recientes en cuanto al derecho político electoral para los partidos políticos locales? Sí, te comentaba hace un momento, en mayo de 2011 se emite por la legislatura local un decreto que es el decreto 307,
en el cual hace diversas modificaciones al Código Electoral del Estado de México y hace una aportación que a mi juicio también garantiza el derecho político electoral de asociación. ¿Por qué? Porque reduce ciertos plazos. Te comento rápidamente. Antes de este decreto, el procedimiento para constituir un partido político local duraba en promedio dos años, un poquito más, dependiendo, ¿no? La organización tenía que acreditar actividades políticas independientes durante 12 meses. Transcurrían estos 12 meses, presentaba un informe con documentación en el cual decía, bueno, durante estos 12 meses hice tantas actividades políticas, ¿sí? El Consejo General y previo la Comisión Especial Dictaminadora del Registro de Partidos Políticos debía valorar si se comprobaban la realización de estas actividades políticas independientes y en ese momento autorizaba si podía continuar con el siguiente requisito, que es la celebración de asambleas municipales en por lo menos 64 de estos municipios. Y ya después solicitaba el registro. Bueno, el legislador tuvo a bien, para garantizar este derecho, dejar, por así decirlo, abierto este plazo. Ahora las organizaciones pueden llevar este procedimiento en el tiempo que ellas quieran. Inclusive pueden ser más de 2 años, puede ser menos de 2 años, y el plazo, si quieren llevar actividades políticas independientes y asambleas de forma paralela, en 6 meses pueden obtener su registro como partido político local. Bueno, derivado de este decreto, donde te comento que reducen estos plazos, se dio una primera reforma al reglamento que te comento. Ahí nos mandataron 30 días para adecuar ese reglamento en base a lo que decía ese decreto. Sin embargo, ahí los integrantes de la comisión dictaminadora pues externaron más bien que era necesario adecuar algunas otras cuestiones, ¿no? Entonces se dio esa primera reforma y apenas en abril de este año se emite un nuevo reglamento donde ya queda muy bien plasmado, muy bien determinado algunas cuestiones que eran confusas para los ciudadanos con la normatividad anterior, ¿no? Y estas son las dos grandes reformas, el decreto 307 al código y posteriormente ya el nuevo reglamento que se aprobó este año, en 2013. Uh-huh. Y entre esas reformas, ¿qué requisitos debe satisfacer una organización de ciudadanos que pretende obtener su registro como partido político? Básicamente son 4 requisitos. Ahora sí que resumidos, ¿no? Como te decía, las actividades políticas independientes. Bueno, por ahí seguramente los que nos escuchan dirán, bueno, pero ¿qué son las actividades políticas independientes, no? Bueno, estas actividades políticas independientes tienen como finalidad que la organización se posicione ante la ciudadanía, ¿sí? Ahora, obviamente, ya como les digo, se puede acortar el plazo para este procedimiento, pero anteriormente, si no acreditabas tener actividades políticas independientes, esto fue por reforma de 2008 al Código, se instituyen, pues no podías pasar a la siguiente etapa. No lo dice la ley, pero es tácito, ¿no? Si estas actividades políticas independientes tienen esa finalidad. De hecho, el concepto que maneja el reglamento así lo dice. ¿Qué debe hacer la organización? Bueno, formar corrientes de opinión, ¿sí? Proponer políticas a fin de resolver problemas estatales, ir a los municipios y dar, por ejemplo, conferencias. Esa es la finalidad de las actividades políticas independientes, para que ya posteriormente pueda esa organización estar en posibilidad del siguiente requisito. Celebrar asambleas municipales en por lo menos 64 municipios del Estado de México y en cada asamblea municipal comprobar que cuenta con por lo menos 200 afiliados. ¿Sí? Es ahí donde yo te comentaba que, a mi juicio, debe incrementarse porque cada año se incrementa el padrón electoral en el Estado de México y la lista nominal. Entonces, este requisito se viene arrastrando desde años anteriores, entonces ya debe elevarse, ¿no? También deben de presentar sus documentos básicos, que es la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos. Y algo muy, muy bueno que también que se dio como reforma de 2008 es que deben presentar informes trimestrales ante el órgano técnico de fiscalización. ¿Qué significa esto? Estos informes trimestrales tienen como finalidad que el instituto verifique con qué recursos están haciendo ese procedimiento.
¿sí? Para evitar, por ejemplo, que se alleguen de dinero de público, ¿no? Por ejemplo, de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, de ministros de culto religioso, etc., ¿no? Básicamente, estos son los 4 requisitos que debe llevar a cabo una organización de ciudadanos que pretende obtener su registro como partido político local. Hasta el momento, ¿cuántos partidos políticos locales han existido? Como te mencionaba en el bloque anterior, 4. El último fue el Partido Futuro Democrático. Por el momento no hay trámite de alguno. Sí, ahorita precisamente este partido, pero ya como organización, presentó su solicitud el 17 de diciembre de 2012 para realizar actividades políticas independientes, y también tenemos otra organización que es la Agrupación Nueva Era, que desde 2011 está haciendo actividades políticas independientes. Son las 2 organizaciones que hasta el momento están llevando a cabo este procedimiento. ¿Cuál sería el principal motivo por el cual las organizaciones o agrupaciones no obtienen el registro? ¿Hay alguno que se repita, que sea más común? Mira, con el procedimiento anterior, donde eran 12 meses para hacer actividades políticas independientes y hasta que el Consejo autorizaba, iniciaban las asambleas, se quedaban en esa etapa. Pasaban los 12 meses e informaban al instituto. Voy a iniciar mis actividades políticas independientes. Pasaban los 12 meses, presentaban el informe con documento probatorio, pero desgraciadamente una cuestión ahí que establecía la ley, solo presentaban, por ejemplo, fotografías, una convocatoria de su actividad política independiente, que no hacían prueba plena. Entonces, a la hora que el órgano electoral lo analizaba, pues difícilmente podían comprobar las organizaciones, ¿no? Y a lo mejor las organizaciones sí habían llevado a cabo esas actividades, pero pues tenían esa desventaja o en ese estado de indefensión de que la propia ley limitaba los medios de prueba que podían presentar. Pero precisamente la comisión dictaminadora observó esto, y ya después en su momento el Consejo General, cuando aprueba el nuevo reglamento, y ahora ya personal del instituto puede lo que le llama verificar la realización de esas actividades políticas independientes a juicio de la comisión. Si la comisión autoriza, el personal puede acudir a estas actividades y pues bueno, observar que realmente se estén llevando a cabo, ¿no? Entonces ya de alguna manera da mayor certeza al procedimiento. Eso es por un lado. Por otro lado, el segundo motivo por el cual no se obtiene su registro por las organizaciones de ciudadanos es que precisamente ya hay mucha desacreditación por parte de las cuestiones políticas y electorales. Entonces, algunas organizaciones no tienen capacidad de convocatoria para ya en asambleas juntar esos 200 afiliados. Entonces, es que la organización trabaje mucho para generar credibilidad y que el ciudadano pueda verlos como una opción política, ¿no? Esos serían los 2 grandes motivos. ¿En otras entidades federativas también existen partidos políticos locales? Sí, precisamente ahorita en las elecciones que se celebraron el 7 de julio, de estas 14 entidades, en 7, en la mitad de estas, existieron partidos, o participaron más bien dicho, partidos políticos locales. En algunos casos, evidentemente, participaron coaligados con algunos otros partidos, pero lo importante de destacar es que sí participaron en estas elecciones. Quizás el porcentaje de votos que obtuvieron fue un poquito menor o no como se desea, pero yo creo que esto es obvio, ¿no? Porque no están muy bien posicionados como un partido político nacional, por ejemplo, ¿no? Que tienen más difusión en los medios de comunicación y demás que un partido político local. Entonces, pues ya la participación en sí, pues es un gran avance, ¿no? Y me gustaría que el maestro comentara, porque él tiene, como acaba de visitar Coahuila, tiene mayor información, porque en ese estado es donde hay mayor número de partidos políticos locales. Hay 6 que participaron en esa elección, ¿no? Del 7 de julio reciente. Sí, antes de pasar con el maestro, nada más quería preguntarle, ¿qué falta para que existan más partidos políticos en el Estado de México? No solamente estos 2 que están en trámite, sino como en Coahuila, que ya son 6, pues que hubiera más. Sí, muy, muy oportuna tu pregunta. Falta, se resume en una palabra: participación. Participación porque la ciudadanía
no se acerca con nosotros. Nosotros tenemos un departamento exclusivo, el Departamento de Organizaciones de Ciudadanos, con el cual colaboro, exclusivo para dar asesorías sobre cualquier duda sobre la normatividad para que ellos ejerzan su derecho de asociación, precisamente, ¿no? Pero son muchos factores los que intervienen. Desgraciadamente, como repito, la ciudadanía ya no cree mucho ni en las instituciones, ni en la política, ni en las cuestiones electorales, y también obedece a que desconocen que pueden hacer valer este derecho de asociación, ¿no? Este programa coadyuva para que las personas que nos escuchan pues sepan que pueden formar un partido político y pueden hacer valer ese derecho, ¿no? Pero también influye el hecho de que quieran participar. Y el Instituto Electoral, como te lo dije en un principio, lo garantiza. Tenemos el personal capacitado que puede vigilar y dar certeza de todo este procedimiento a los ciudadanos, pero nos hace falta que ellos quieran participar. Antes de pasar con el maestro, les recordamos el número de teléfono, el 01800-712-4336, para que los internautas sigan participando en el Facebook IEM oficial y en el Twitter @IEM_MX. Pues sí, maestro, pues cuéntenos por qué en Coahuila hay 6 partidos políticos locales. Bueno, hay que retroceder un poco con lo que se acaba de explicar. La participación de solo 2 partidos políticos locales o 2 organizaciones de ciudadanos interesadas en este procedimiento en el Estado de México no es exclusivo. Se viene reproduciendo a lo largo del país. Esto nos lo da nos lo hace evidente las estadísticas. Si consideramos que en 14 entidades de la República se celebraron elecciones este 7 de julio, en 7 de ellas hay partidos políticos locales, pero en 6 el promedio son 2 partidos políticos locales. Hay en las que nada más participa 1 y 2 en promedio. Nos llama la atención el caso de Coahuila. Coahuila porque tiene una participación, los 7 partidos políticos nacionales, pero 6 partidos políticos locales. Eso llamó la atención en el sentido de qué es lo que tiene el Estado de México que impide, o estas 6 entidades federativas que no permiten una participación tal como Coahuila. Y es muy sencillo, requisitos de normatividad son más flexibles. Son más flexibles en este estado. Pero aparte, si analizamos los resultados de las elecciones, vemos que efectivamente ha reducido la participación ciudadana. Y esta participación ciudadana, cuando se le ponen más procedimientos, por mínimos que estos sean, ellos se lo ven como una barrera para poder formalizar una estructura que les permita tener esa personalidad jurídico colectiva. Situación que, si lo abordamos, pues nos damos cuenta que, como lo decía la maestra, aquí tienen que presentarnos como asociación civil, por ejemplo, que tienen una estructura y tienen un acta constitutiva acreditada con notario público, en el cual pues sabemos que hay su integración de estructura, sus atribuciones y etcétera, ¿no? Una serie de obligaciones. Vemos ahora el caso, ya empatándolo con el asunto de candidatos independientes. En lugar, por ejemplo, de tener los documentos básicos un ciudadano, como son el programa de acción, la declaración de principios y los estatutos, ellos únicamente con que presenten un plan de trabajo de qué es lo que van a hacer si llegan a ocupar el cargo, pues está acreditado el requisito. Lo vemos ahora en esta elección de Quintana Roo, ¿no? La situación de la fiscalización aquí, desde que en el Estado de México, desde que la organización presenta su escrito de intención, desde ese momento adquiere la obligación de presentar los informes financieros de manera trimestral. ¿De dónde obtiene los recursos y en qué los está aplicando? Y aparte, ahora con esta nueva disposición que tenemos del reglamento, tenemos ya como autoridad la posibilidad de asistir aleatoriamente a verificar las actividades políticas independientes, situación que no se daba, ¿no? Hay situaciones en las que en otras entidades los partidos políticos también tenían la posibilidad de acreditar requisitos sin necesidad de verificación de asambleas municipales, ¿sí? Nosotros hemos ido más allá de lo que en otras entidades se ha considerado como necesario,
y hemos sido muy particulares a modo de evitar que haya lagunas y que haya dudas, que el ciudadano tenga la certeza de todo el procedimiento que se le va a llevar a cabo como organización de ciudadanos para obtener el registro como partido político local. Ahora los candidatos independientes son otra alternativa que van a tener los ciudadanos. La gran pregunta aquí es cómo vamos a enfrentarnos a esa problemática legal que implica un candidato independiente, ¿no? No vulnerar sus derechos de participación, sus derechos político-electorales, pero también a la organización de ciudadanos no vulnerar su derecho de libre asociación y tratar de equilibrar o hacer más equitativa la presentación o la obligación de acreditar requisitos que son a largo plazo. Ahí es donde nos viene un dilema, ¿no? Si bien es cierto, la legislatura pues nos tendrá que trabajar en la reforma electoral. En el caso de Quintana Roo, por ejemplo, pues tuvieron que hacer una convocatoria y un proyecto de lineamientos en los cuales se establecería el procedimiento. Ok, ya está la reforma constitucional, ya está la reforma de la ley secundaria, pero ahora los lineamientos, ¿qué es lo que nos van a marcar, no? Por ejemplo, en la boleta, ¿cómo va a aparecer? ¿Va a aparecer mi fotografía, mi imagen como ciudadano? ¿O tengo la necesidad de presentar un color o un emblema? Un logo. El emblema, entonces se resuelve, por ejemplo, en Quintana Roo ya es el emblema y aparece en el orden de antigüedad del registro como los partidos políticos, y en la boleta pues se tiene la posibilidad de emitir ese voto, ¿no? Y situaciones así que se van dando en cuanto a, por ejemplo, la representación proporcional, lo decíamos, pueden tener los partidos, los ciudadanos, los candidatos independientes, representación proporcional en los ayuntamientos. Quintana Roo nos dice que no, dice no, es únicamente para cargos de elección popular de mayoría relativa. No tienen acceso a cargos de representación proporcional, entonces ahí ya se equilibra un poco alguna situación, ¿no? Tenemos el respaldo ciudadano, decía. Aquí, como lo comenta la maestra, los partidos políticos locales tienen que acreditarnos al menos 200 ciudadanos por cada uno de los municipios, y los candidatos independientes tienen que demostrar el 2% del padrón electoral. Entonces, hay una disparidad, porque, por ejemplo, si aquí necesitamos alrededor de, ¿qué es?, 20,000 ciudadanos en el Estado de México, allá, como lo decía yo, en un padrón electoral equitativo a más o menos 157,000 ciudadanos, tiene que acreditar 3,147 ciudadanos, ¿no? Y con 3,147 ciudadanos que lo respalden, ya tiene acceso a participar, sin tanta necesidad de hacer actividades políticas, asambleas estatales, municipales y asamblea estatal constitutiva, que mínimo nos marca la legislación local que lo tienen que hacer en al menos 120 días estas asambleas municipales. ¿Cuánto implica de gasto, esfuerzo y participación ciudadana es este requisito? ¿Cuánto esfuerzo implica para un ciudadano obtener los nombres y las firmas del respaldo de al menos 3,000 ciudadanos, ¿no? Entonces son situaciones que tenemos que tener atención nosotros al momento de que se haga una reforma electoral en la materia, considerando ya la participación de candidatos independientes, con respecto ya sea a nuestros lineamientos o al manual que se establezca para el registro, o los requisitos que tiene que tener la convocatoria, que es lo que se tiene que garantizar por parte del ciudadano. Pues necesitamos que nos ponga el antecedente de que tiene un respaldo ciudadano. Esa es la intención, ¿no? Desde su punto de vista, ¿se puede hacer más flexible para que existan más partidos políticos y obviamente ya con la figura del candidato independiente ya se acerque más? Pues desde mi punto de vista podríamos hacerlo, la reforma electoral que nos permita reducir estos requisitos tan rudos que se pueden considerar por parte del ciudadano. La intención es que sea acorde a la participación, o sea, que ya sea una persona física o una persona moral tenga ese respaldo ciudadano, o sea, que nos acredite, que no sea con papel, que la gente, la participación ciudadana se dé, porque finalmente se va a representar en votos. Y podemos ver los resultados ahorita de la elección pasada, del 7 de julio, y observamos que la participación en cuanto a los resultados electorales, pues no implica mayor asunto para darle esta gran importancia, ¿no? O sea, comprendemos que es la primera elección en la que se da en este sentido, pero pues tenemos porcentajes muy reducidos. Podemos mencionar, en total en Quintana Roo se obtiene de las candidaturas independientes, que fueron 10, en 15 distritos, el 1.04%, que representa sobre la votación total.
Y son resultados que obtenemos de los institutos electorales del PREP, ¿no? Recordemos que no podemos tener los cómputos finales hasta el día de hoy que terminen las sesiones de cómputo. Sí, pero pues ya nos da un margen de saber en dónde estamos parados y qué implica una candidatura independiente. Ahora, si vemos la participación de los partidos políticos locales, también habrá que ver los resultados que se tienen, ¿no? Y nosotros observamos, por ejemplo, en Coahuila no hay mucha participación. Pues finalmente el Instituto Electoral y los partidos políticos se enfrentan a eso, ¿no? A la baja participación ciudadana en las elecciones. Eso también influye a que, como la gente ya no cree en un partido político, sí crea en un candidato independiente. Podría ser el estudio en determinada, hacer un estudio específico por entidad federativa, y es muy local. Aquí sí influye la presencia del candidato, ¿sí? Puede ser muy carismático y puede tener el apoyo de gran cantidad de gente, pero no tener un buen respaldo en el ejercicio de la administración pública, por ejemplo, ¿no? Entonces ya es muy local. Hay quienes pueden ser muy carismáticos por un partido político local, y hay quienes pueden tener un gran apoyo de todos los partidos como candidato común, y entonces el comportamiento pues, es diferente en cada estado, en cada elección. Habría que valorar, o sea, no tampoco incurrir en el error de decir, bueno, en este sentido sí está comprobado que la imagen del ciudadano va por encima de la imagen del partido político. Depende de muchos factores, y las características propias de cada elección determinan el comportamiento electoral. Entonces, estamos atentos nosotros como Instituto Electoral a todas estas circunstancias que se están dando en las entidades federativas. Estaremos muy atentos del sentido en el que se dé la reforma electoral por parte de la legislatura del Estado. Esto tendrá que ser, retomando la pregunta que nos hacías y que se quedó en el aire, se tendrá que ser antes del 9 de agosto de este año. Si se hace la reforma constitucional, implicaría la reforma electoral, y nosotros tendremos todo 2014 para poder hacer la adaptación correspondiente a los acuerdos en materia de lineamientos y fiscalización de los recursos, ¿no? Todos estos procedimientos que se hacen por parte de la autoridad electoral, pues tendremos oportunidad de hacer los ejercicios correspondientes para que no nos pase lo que en estas dos entidades, ¿no? En Zacatecas y en Quintana Roo, que tuvieron que ir modificando sobre la marcha. Tendremos mayores oportunidades de hacer el análisis correspondiente. Aunque, bueno, al final, aquí en el Estado de México sí se tiene más tiempo, ¿no? Sería todo 2013, lo que queda de 2013, 2014, porque las elecciones son hasta el 2015. Entonces, ¿se podría hacer un ejercicio previo, ustedes consideran, no sé, o algún análisis en ese sentido? Todo depende de la fecha en la que se dé la reforma electoral. Repito, la reforma constitucional planteó que en un plazo no mayor a un año, corriendo a partir del 9 de agosto del 2012, las legislaturas de los estados tienen que hacer sus reformas constitucionales y de leyes secundarias. Esto obliga al Estado de México a que antes del 9 de agosto del 2013 se tenga esta reforma. Una vez que se obtiene la reforma, nosotros como autoridad electoral tenemos que esperar la publicación para que podamos instrumentar lo necesario a nivel de reglamentación o de lineamientos que podamos hacer, como el caso de Quintana Roo, que emitió unos lineamientos para ya establecer los requisitos, los plazos en los cuales el candidato independiente y la propia ciudadanía va a dar su respaldo. Porque sí se dice, tendrás que tener un respaldo ciudadano, pero no se dice cómo lo van a acreditar. O sea, si yo veo un candidato ciudadano con el hecho de palabra, puedo decir, pues yo vengo a apoyarlo porque lo respaldo, o con su nombre, con su firma, con un documento, o con aportación económica. El financiamiento público también es determinante, ¿no? ¿Hasta dónde pueden ellos obtener financiamiento público? Ya decíamos, tienen derecho al 30% y el porcentaje con respecto al padrón electoral, pero de financiamiento privado, ¿hasta dónde? Quintana Roo nos dice, pues únicamente va a tener el 2%, ¿no? Y no podrá exceder el 10% de la elección de gobernador. Pero también son mecanismos que se tienen que decir en fiscalización. Bueno, ¿y el tope cuánto es? No, pues son 100 salarios mínimos en efectivo, y si es superior a 100 salarios mínimos, ya pierde lo anónimo, por ejemplo, ¿no? Aportaciones anónimas, ya tendrá que ser mediante la emisión de un cheque. Y si no es mediante la emisión de cheque, pues tendrás que regresar al instituto. ¿O qué mecanismo vas a aplicar en materia de fiscalización para que no se haga
inequitativa la competencia. Y todo eso lo tendremos nosotros que aterrizar en lineamientos. Ahorita tenemos los reglamentos para la fiscalización de los recursos de los partidos políticos locales, de los partidos políticos nacionales, pero tendrá que existir una figura para candidatos independientes. Y todas estas cosas pues nos van dando una concepción de la complejidad de la norma para darle todas las garantías de participación, pero también de control y transparencia en la rendición de cuentas. Y todos estos factores nos obligan a nosotros como autoridad electoral a estar atentos a cuáles son las reglas que nos establezca la legislatura. Por último, ¿cuál sería pues sus comentarios en cuanto a este tema? ¿Es rescatable, por ejemplo, para comentario final de su parte? ¿Cuál sería en cuanto a las candidaturas independientes? Las candidaturas independientes no las tenemos que ver como un parteaguas en el sentido de ya existen las candidaturas independientes y los partidos políticos quedan fuera. Yo creo que es a la inversa. Es una alternativa ciudadana para ver la complejidad de una estructura formal que implica un partido político. Un partido político tiene obligaciones, tiene derechos, pero legalmente constituidos con un linaje normativo constitucional que da esa certeza de actuación. El candidato independiente tendremos que valorar hasta qué grado va a poder tener esa seguridad, certeza o formalidad, no solo en su representación o en su participación en las elecciones, sino también el día de mañana, si llega a obtener algún cargo, qué ejercicio le va a dar, qué cuentas nos va a rendir, ¿no? Si no tiene ese respaldo de una estructura política que lo avale con toda una estructura formal. Y aquí la maestra también tendrá algunos aspectos importantes en materia legal, ¿sí? Bueno, yo complementando esa premisa, precisamente creo que desde el punto de vista de los derechos humanos y político-electorales, pues bueno, como comentaba, es un gran avance que el ciudadano mexicano y mexiquense pueda tener esta opción de participación, ¿no? Yo creo que la figura de candidaturas independientes en el Estado de México va a fomentar la participación, porque si los ciudadanos se sienten identificados con ese candidato independiente, si antes no participaba o no votaba, por ejemplo, se abstenía porque no creía en los partidos políticos, pues quizás por la persona, ¿no? El candidato independiente debe de tener obviamente una presencia y debe tener cierta credibilidad para poder cumplir con los requisitos que mencionaba el maestro, ¿no? Y para registrarse y acreditar, tengo tal respaldo social, pues no cualquiera. Yo creo que debe ser una persona que sí realmente tenga credibilidad ante esa comunidad o esa ciudadanía que está respaldando esa candidatura, ¿no? Entonces yo creo que ese ejercicio va a ser muy fructífero para la democracia mexiquense. Perfecto. Pues muchísimas gracias al maestro Juan Manuel Jiménez Hernández, subdirector de atención a organizaciones y partidos políticos, y a la maestra Fabiola Flores González, líder de proyecto del Departamento de Atención a Organizaciones de Ciudadanos. Este fue su programa Detrás de tu voto hay buenas noticias, transmitido en vivo desde el Centro de Producción Audiovisual del Instituto Electoral del Estado de México. Seguimos invitando al auditorio a que se siga comunicando en la página del instituto www.iem.org.mx, al teléfono 01800-712-4336 o en las redes sociales de Facebook IEM Oficial o en Twitter @IEM_MX. Pues muchas gracias, soy Lidia Hernández del Diario de Terluca, muy amables por su compañía. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. El Instituto Electoral del Estado de México presentó Detrás de tu voto hay buenas noticias.